Hola, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Elizabeth León y hoy nos acompaña un invitado muy especial, que es el profesor Pablo Martínez, el encargado del semillero Gestión del Conocimiento Criminalístico. Profe, cuéntenos un poco sobre su trayectoria profesional. Muchas gracias por la invitación, Elizabeth. Bueno, mi primer pregrado es en filosofía, lo hice en la Universidad Nacional de Colombia, el segundo es en Derecho en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Y en los años que llevo de docencia catedrática, eh, últimamente pues empecé a ser líder del semillero en gestión de conocimiento criminalístico acá en la Fundación Universitaria Alberto Merani. Hoy pues nos atañe el tema de la cadena de custodia, que es básicamente la invitación que tú me extiendes y pues procuraré dar respuesta a las preguntas que tú me hagas. Listo, profe. Hoy vamos a abordar un tema muy importante que se llama la cadena de custodia. ¿Cómo la cadena de custodia le puede servir a los futuros investigadores? Bueno, cuando se habla de cadena de custodia es menester darle a las personas que se están formando como investigador criminal eh, una claridad muy importante, y es que la cadena de custodia es una garantía de carácter constitucional. Por ende, en la medida en que el investigador sepa el rango constitucional que la cadena de custodia tiene respecto del aseguramiento de pues, evidencias físicas y elementos materiales probatorios, en esa medida será un buen investigador. ¿Y por qué es tan importante en el ámbito criminalístico y forense? Podría decirse que la cadena de custodia, entendida como un conjunto de procesos y de procedimientos que aseguran eh, la, digamos, indubitabilidad, la certeza de la prueba, es importante porque es como la columna vertebral de un proceso. En la medida en que el investigador criminal logra desplegar una serie de actividades de manera sistemática y organizada respecto del hallazgo, rotulamiento, disposición de la prueba, para que su integridad sea la misma desde cuando se halla, cuando llega a juicio, en la medida que lleva a cabo todas esas etapas, se puede decir que adelanta bien su actividad. Y digo que es la columna vertebral del proceso porque si el investigador criminal falla en cualquiera de estas etapas, probablemente la credibilidad del elemento material probatorio o de la evidencia física va a ser puesto en tela de duda. En virtud de lo anterior, el investigador criminal que logra comprender las etapas del proceso, las etapas de todo el rito procesal y de cómo la investigación criminalística nutre y además logra llegar pruebas fidedignas, en esa medida es importante para el investigador. En esa medida el investigador es un buen investigador criminal. ¿Nos puede explicar un poco sobre las etapas de la cadena de custodia? Claro, es decir, en primer lugar hay un hallazgo. El investigador criminal da cuenta de la existencia en la escena, bueno, en el lugar de los hechos, sobre un hallazgo o indicio. Una vez que adelanta ese hallazgo, tiene que asegurar la escena, ¿cierto? ¿Asegurar para qué? Para que no exista una contaminación. Después hay una etapa de recolección. La debida recolección procura la no contaminación, la no modificación de las existencias o de las características materiales propias, inherentes del elemento material probatorio o de la evidencia física. Una vez que hay una adecuada recolección, es menester que se adelante un rotulamiento, el aseguramiento del elemento material probatorio. Cuando ya está asegurado el debido diligenciamiento de los formatos, el debido diligenciamiento de las firmas, la debida diligencia de las entregas, que el formato pueda dar cuenta una vez se recolectó y se transportó, por cuántas manos pasó, quién fue el responsable de qué y cómo, a medida que se va adelantando ese proceso, el juez, una vez que el elemento material probatorio llega a su despacho, es allegado e incorporado al expediente, pueda decir las características de este elemento material probatorio, las características de esta evidencia física son las mismas de las que estaban en el lugar de los hechos. No ha cambiado en el tiempo. Dicha inalterabilidad del elemento material probatorio, dicha inalterabilidad de la evidencia física, es lo que le logra brindar una certeza al juez. Hay que recordar siempre que los jueces fallan con relación
a lo que se entendía como la sana crítica. La sana crítica entendida como una exigencia valorativa al juez. La sana crítica es una gran herencia que tienen, eh, digamos, los ordenamientos jurídicos de lo que es pues, la filosofía kantiana. Eh, Hay que tener en cuenta, o el juez debe tener en cuenta, mejor dicho, las reglas de la lógica deductiva, las reglas de la lógica inductiva, el conocimiento científico demostrado y las normas de la experiencia. Mal haría un juez si creyese que un elemento material probatorio cuya cadena de custodia ha sido rota, mal haría en creer que el elemento físico es el mismo desde que se recolectó hasta que se valoró en el proceso. Es menester recordar que en la medida que el investigador criminal logra brindarle esas certezas al juez, él le está brindando certezas al juez en su exposición, en la claridad de la inalterabilidad de la prueba o del elemento material. En la medida en que él otorga eso, el juez puede hacer usos lógicos y derivativos, deductivos. Puede decir, claro, en tanto la prueba, el elemento material probatorio, la evidencia física no ha sido cambiada, yo puedo inferir de sus características determinadas consecuencias jurídicas. Y eso es una garantía de justicia. Ahí vale la pena también recordar cómo el investigador criminal es siempre un garante de justicia. Mal hacen en creer los investigadores criminales que solo son operadores judiciales, operadores técnicos. En tanto ellos nos están dando la certeza, en tanto ellos son los que aseguran la verdad material respecto de la verdad probatoria, son ellos los que están asegurando el debido proceso y la debida administración de justicia. ¿Podemos hablar de un valor probatorio en la cadena de custodia? Bueno, la cadena de custodia en sí misma no goza de un valor probatorio porque ella es entendida como el conjunto de procedimientos de aseguramiento del elemento material probatorio. Ahora bien, cuando se allega al formato de cadena de custodia, el formato de cadena de custodia que se presenta ante el despacho, ante el proceso, ese formato sí es valorado como una prueba documental, en la medida en que pues, su contenido puede ser, ah, valga la redundancia, valorado por el juez. Entonces, en sí misma la cadena de custodia no tiene un valor probatorio, pero los documentos que se generan en el adelantamiento de la misma, sí. ¿Nos puede dar un claro ejemplo de un mal procedimiento de la cadena de custodia? Lastimosamente Colombia está llena de esos ejemplos. Mm, vale la pena recordar, por ejemplo, los casos en donde hay incautación de estupefacientes y dado que no se adelantó de manera adecuada toda la cadena de custodia con sus debidos procedimientos, protocolos, tal como lo indican, pues, del artículo 254 al 264 del Código Procesal Penal y los manuales de la Fiscalía, justamente en tanto no se adelantaron bien esos protocolos, dichas incautaciones no fueron percibidas como elemento material, las se excluían. Y de ahí la importancia, el investigador criminal, en tanto que tiene esa responsabilidad de asegurarlas, los elementos materiales, si se rompe la cadena de custodia, probablemente dichos elementos van a ser excluidos del proceso. Y eso genera impunidad. Imagínate tú, un narcotraficante está moviendo estupefacientes por el territorio nacional, la policía logra detenerlo, logra darse una incautación, pero la cadena de custodia se rompió y el elemento incautado no puede ser valorado por el juez por un mal proceder técnico. Ese es un ejemplo muy claro de cómo un mal procedimiento eh, con relación a la cadena de custodia puede generar un defecto en el acceso a la justicia, en el acto de dirimir conflictos. ¿Qué riesgos o consecuencias pueden pasar en un mal procedimiento de la cadena de custodia como profesional, como investigador? Pues, a ver, yo creo que el riesgo más grande es la impunidad. Es decir, si el investigador criminal no logra dar una certeza al juez, las pruebas son excluidas, o los elementos materiales son excluidos, o las evidencias físicas son excluidas, eso va a generar impunidad.
porque no se van a tener los elementos valorativos por el juez para que pueda fallar en derecho. En primer lugar, eso. En segundo lugar, puede generar nulidades en un proceso. En tercer lugar, pues hay una afectación directa al debido proceso. Si el juez, si el operador judicial, el investigador judicial no logra dar cuenta de cómo aseguró la evidencia, no logra dar cuenta de su autenticidad, pues está generando un trastorno en todo el aparato judicial. ¿Y cuál es el error de los investigadores frente al juez al momento de explicar cada una de las pruebas, de los elementos materiales probatorios? Bueno, lo que pasa es que para dar claridad sobre eso, podría pensarse que la práctica del investigador judicial puede ser entendida como una moneda, como una medalla, en cuyo anverso están pensadas como las prácticas técnicas, el despliegue de operaciones de la cadena de custodia, pero en cuyo reverso está la sustentación ante el juez en audiencia. Es muy importante que el investigador criminal pueda dar cuenta de todas las operaciones técnicas que desplegó con un saber de alcance pericial, o sea, tengo la experticia, tengo el saber técnico y puedo decirle al juez con certeza, con fundamentos, con convencimiento, señor juez, yo en mi calidad de policía judicial, cuerpo técnico de investigación, en cualquier calidad que esté, en ámbito privado, por supuesto que sí, puede decirle, yo ayer la muestra de esta manera, la identifiqué de la siguiente manera, la rotulé, la recopilé, la transporté y puedo dar cuenta a usted, señor juez, en la presente audiencia, que este elemento material probatorio no ha variado en el tiempo. De ahí la importancia del investigador. Si el investigador logra decir eso de una manera convincente, si logra mostrar desde la ciencia, porque la criminalística también tiene un carácter de ciencia reconstructiva y reconstruye los hechos, en la medida que logra decirle al juez, se reconstruyó el hecho de la siguiente manera y el elemento material probatorio que usted tiene frente a usted le da total verdad. Lo que se está probando, la verdad probatoria, la verdad procesal, es idéntica a la verdad material, a la verdad fáctica. Lo que sucedió es totalmente idéntico a lo que usted tiene frente a su escritorio. Eso es muy importante. El investigador criminal tiene eso en sus manos y el buen investigador criminal podrá dar cuenta de los hechos. ¿Se puede afirmar que la cadena de custodia protege tanto como a las víctimas como a los acusados? Sí, es afirmable en el sentido de que en el caso de las víctimas, en tanto que el artículo 250 le da la potestad a la fiscalía de acusar e investigar, eh, la cadena de custodia juega un papel muy importante en el sentido de que esa es la herramienta que materializa, digamos, ese mandato constitucional. En cambio, cuando hablamos de los acusados, la cadena de custodia también juega un papel con relación al debido proceso, porque en función de que es obligatorio el mandamiento constitucional de la cadena de custodia, de que es nula la prueba adquirida de manera ilícita, es excluible, entonces el acusado también tiene una garantía constitucional con la cadena de custodia y es que las pruebas no van a estar contaminadas, que las pruebas son fidedignas, que las pruebas no han sido alteradas y en función de ellos pues tendrá un debido proceso en relación a su caso. ¿Eso qué quiere decir? Si la prueba está alterada, habrá exclusión y por ende no lo podrán juzgar con relación al contenido de dicha prueba. Eso quiere decir que la cadena de custodia es benéfica tanto para el acusado como para las víctimas. Para finalizar, ¿qué mensaje le dejaría usted a los futuros investigadores, abogados, de ser rigurosos al momento de realizar la cadena de custodia? Sí, yo me tomé la libertad de traerles un pequeño párrafo escrito, eh, con permiso voy a leer esta parte. Prosigo. Dice, la cadena de custodia no es simplemente un protocolo de embalaje o trámite burocrático, es en realidad la garantía material de que la verdad puede entrar al proceso judicial sin distorsiones. Si el efecto procesal penal es el escenario donde se confronta la verdad de los hechos con la verdad jurídica, la cadena de custodia es el puente que los une. Desde una perspectiva constitucional, está íntimamente ligada al artículo 29 de la Constitución, que consagra el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a controvertir prueba.
Proteger la cadena de custodia es proteger la dignidad humana, porque evita que alguien que sea condenado injustamente por una prueba contaminada o manipulada. También resguarda la confianza legítima de las víctimas en el sistema de justicia, y les da la certeza de que él no permitirá que su sufrimiento quede impune por errores técnicos. En un plano filosófico, podríamos decir que la cadena de custodia encarna la idea kantiana de que las personas nunca deben ser tratadas como medios, sino como fines en sí mismos. ¿Por qué? Porque garantizar la autenticidad de la prueba no solo sirve para ganar un caso, sino que es una forma de reconocer la dignidad del procesado y de la víctima. Sin una prueba legítima, se instrumentaliza al ser humano al reducirlo a un objeto de condena o de absolución arbitraria. Incluso el pensamiento clásico, desde el pensamiento antiguo. Ya Aristóteles advertía en su Ética Nicómaco que la justicia es dar a cada uno lo suyo, y lo suyo en el procedimiento penal solo puede entregarse si los hechos reconstruyen la fidelidad. La cadena de custodia asegura esa fidelidad, evitando que la verdad sea corrompida. Por eso, a los futuros investigadores, a los abogados, les diría, cada vez que documenten, sellen o custodien una evidencia, no están llenando solo un formulario, están protegiendo la democracia, la justicia y la dignidad humana. La cadena de custodia es la expresión práctica de un principio filosófico más alto, el respeto por la verdad y la garantía de que el Estado de Derecho no se convierte en arbitrariedad. En últimas, la cadena de custodia es un acto de ética pública. Sin ella, la justicia se desmorona. Con ella, se fortalece el pacto social que nos une como comunidad. Muchísimas gracias, profe.